Vamos a empezar, chicos. ¿Qué había antes del código QR, saben? ¿Cómo? ¿Qué había antes del código QR? ¿Sí? Un método para que con una imagen o un simple patrón se pueda obtener información. Allá, ¿sí? ¿El código binario o algo así? No, pues, claro, ¿no? Pero es el código de barras, básicamente, ¿no? Cosa que sí se puede leer, pero en realidad igual necesitamos una cámara. La cámara sí puede hacer todo, ¿no? Pero antes solo se podía leer con un infrarrojo. El código QR es una evolución porque tiene la posibilidad de tener más información de esa forma y se puede leer. Que eso es básicamente lo que uno puede hacer con una imagen. Sea digital o no, una imagen obtiene o contiene información. Contiene información que nosotros podemos conocer, inferir, y cosas que nosotros no podríamos conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿quién hizo ese dibujo? Menos yo, ¿ah? No tengo ni idea. Pero sí puedo decir que de hecho ha sido hecho a lápiz, ha sido hecho a carboncillo. Esto es de Rubier, sí, esto es de Rubier. Entonces, es de Rubier, voy a ver si una ilustración de por ahí. Las imágenes contienen información. Lo que queremos nosotros es que puedan sacar información útil de las imágenes. Cuando nosotros nos enfrentamos a sacar información, podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo tuviera una imagen de un feto, ¿ya? De 13 semanas. En esa imagen yo puedo sacar, por ejemplo, ya de 12 semanas, 11 puntos, para sacarnos la longitud, ¿no? Cráneo caudal, que es lo que nos va a servir para ver su edad gestacional, ¿no? Y eso nos sirve a todos, porque si tú lo ves como médico de primera atención, a ti te interesa saber si ese fetito está creciendo bien o no, ¿no? Y también tu fecha de última regla para ver si está creciendo bien o no. Pero también podríamos sacar la velocidad del ductus arterioso, podríamos sacar la velocidad de la arteria umbilical, podríamos sacar la translucencia bucal, podríamos sacar el hueso de la nariz, ¿no? Podríamos sacar la mandíbula, todos son marcadores de malformaciones. Pero, ¿qué valor tendría para nosotros en ese momento? Más que el placer puro de poder hacerlo, porque obviamente son técnicas complejas de hacerlo, para nuestro paciente tal vez no tenga valor en ese momento porque él ha venido, o ella ha venido para que le den su ácido fólico, para ver si está todo bien, o para asegurarse si está embarazada y más o menos en cuánto es, porque tiene dudas. Ya está. Entonces, como pueden ver, en ese sentido, hay cosas que nos sirven y cosas que no. No porque no sean útiles, sino porque para nuestro momento no sirven. Entonces, los diámetros, las mediciones, los parámetros de la imagen cardíaca, poca utilidad nos van a tener a nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad son muy técnicos y específicos para interpretarlos por un cardiólogo. De igual forma, la ecografía como técnica de imagen, poco nos va a servir a nosotros hasta poder hacerla, porque al final la va a hacer un cardiólogo, con una curva de aprendizaje y unos resultados mejores. Es muy diferente que yo ponga acá mi transductor y pueda ver el pericardio y pueda ver si tiene líquido o no, ¿no? Es muy diferente. Eso sí puedo hacer, eso me sirve, porque si tengo líquidos te lo puedo drenar. Pero cosas como la función de dirección, el área de las válvulas y todo, que sí existen y tienen valores normales, creo que son más patrimonio en ese sentido del cardiólogo, porque es muy especial. Es muy diferente cuando hablamos, por ejemplo, de abdomen, porque una ecografía que tenga una litiasis me sirve a mí para dar recomendaciones, para darle indicación de cirugía, o para operar. Si soy un cirujano, me sirve para ver si está para operar o no. Porque si estuviera con signos de inflamación, lo mejor es no operarla, ¿no? Y la ecografía nos puede dar esos signos de inflamación. Pero una tomografía me podría ser muy útil porque muchas veces no se ve el páncreas y una pancreatitis, que es una condición que yo también, en la cual como médico de primera atención o como interno tengo que entrar. Sí, una tomografía lo puede hacer. Pero la tomografía y la resonancia en imagen cardíaca, pues que son muy específicas y tienen mucho que ver. Pero sí podemos ver algo, entender algo y sobre todo ver la anatomía. Eso sí nos va a servir. Y nos basaríamos mucho en utilizar placas de rayos X para poder
incorporar eso a nuestro trabajo diagnóstico y tener una mejor idea. ¿Ya? Para tener una idea tenemos que saber qué estamos viendo. El corazón se encuentra en el mediastino, está pegado para el lado izquierdo, y tiene una forma de pirámide invertida, por lo que va a tener una base, ¿no?, de un vértice oculta, ¿no? Mucho de esto es del ventrículo izquierdo. Y esto que es la base son de las aurículas. El corazón tiene 4 cámaras. 2 aurículas y 2 ventrículos. Están separadas, las 2 aurículas están separadas de los ventrículos. Cada aurícula se comunica con su ventrículo correspondiente. Cada ventrículo se comunica con una arteria, con un vaso grande, y con su aurícula correspondiente. Los vasos grandes son la arteria aorta, que se relaciona con el ventrículo izquierdo que está acá, y la arteria pulmonar, que se relaciona con el ventrículo derecho que está acá. La parte anterior del corazón, más que todo, es ventrículo derecho. En la parte izquierda el reborde, y la parte posterior es más que todo ventrículo izquierdo. Y la anterior, perdón, es ventrículo derecho. Entre el derecho y el izquierdo tenemos un surco, tanto a nivel anterior como posterior, el surco interventricular. Y entre las 2 aurículas tenemos el surco aurículo-ventricular. ¿Ya? No es solo una división externa. Las aurículas y los ventrículos están realmente separadas también por un esqueleto fibroso que se une en el centro y se proyecta hacia los tabiques y hacia los anillos fibrosos. Hay un esqueleto fibroso y prueba de ello es que la conducción cardíaca no sigue un patrón errático. El corazón es un sinsismo. Eso quiere decir que tiene el potencial, o que la contracción es como uno solo y hay una facilidad para la conducción de la contracción. Por ende, en condiciones normales, todo se contrae en una sola vez. Y no es así, ¿no? ¿Por qué no es así? Porque hay ciertas zonas que no permiten que el impulso pase. Entonces, entre el aurículo y los ventrículos, los anillos fibrosos tienen proyecciones que hacen que haya un esqueleto fibroso que hace que no pase el impulso de forma normal. Entonces el impulso que empieza en el nódulo sinoauricular tendría que pasar correctamente hacia el nodo atrioventricular o auriculoventricular, y de ahí a las de His y de ahí a las fibras de Purkinje, ¿no? Y hace eso porque no hay forma de que pase por otro lado de la aurícula, porque una vez que el nodo sinoauricular se activa, también envía un impulso eléctrico a todas las aurículas y produce una contracción. Esta demora en llegar al ventrículo hace que la contracción auricular sea primero que la contracción ventricular, ¿no? La sístole auricular es primero que la sístole ventricular. ¿Para qué ocurre la sístole auricular? Para terminar de llenar el ventrículo. El ventrículo se llena de forma pasiva, ¿no? En la relajación, en la diástole, hay un momento en que hay tanto diástole cardíaca, ventricular como auricular, y la sangre solo fluye y se llena. Y después, para un 25% más, se produce la contracción auricular y pasa la sangre como más sangre al ventrículo. Luego el ventrículo se contrae y expulsa esa sangre hacia el vaso grande. Obviamente, acá pueden ver la pared de la aurícula, que es bastante delgada, un tabique que está entre las 2 aurículas, que también es delgado, y que, ojo, podemos ver que hay una zona mucho más adelgazada, ¿no? La aurícula derecha, ¿de dónde recibe su soporte sanguíneo? De las venas cavas. Y nosotros no les dije hecho, así que ustedes son los suertudos, porque eso lo puedo preguntar. Y del seno coronario, ¿no? Y pasa el ventrículo va a la arteria pulmonar, la arteria pulmonar obviamente va a los pulmones. La circulación menor, ¿no? Y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo que manda hacia la aorta, la circulación. ¿Para qué hay 2 circulaciones? La circulación menor para nosotros es un oxigenado, ¿no? Pero para el feto no, porque va a pasar por un pulmón lleno de líquido amniótico, el líquido amniótico de oxígeno. Lo que va a hacer el intercambio no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo?
porque no va a mandar pues esta sangre pobremente oxigenada a un niñito en crecimiento, no va a crecer. Entonces cuando entra la sangre de la vena cava inferior, que viene con la sangre de la vena umbilical que está oxigenada, ¿no? La válvula de Eustaquio redirige ese chorro hacia acá. Y esto es un hueco, el agujero oval. De modo que hace un cortocircuito hacia la aurícula izquierda y de ahí ya la sangre oxigenada puede pasar a la circulación mayor. Eso es por un tema de presión. Cuando nace el individuo, la presión cambia, esto se cierra. ¿Ok? Pero persiste como la fosa oval. Y si de por sí ya la membrana interauricular, el tabique interauricular es delgado, la fosa oval lo es más. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces en la tomografía, ¿no? Como hemos visto, la pared vesicular que ni se ve, como a veces también vemos los intestinos que ni se ve la pared, son delgadas por la mala interfase propia de la técnica, acá muchas veces no vamos a ver la pared o el tabique interauricular en una tomografía. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante. Si hay una comunicación entre aurícula y el ventrículo se contrae, que no regrese la sangre. Porque hay unas válvulas que van a evitar que la sangre regrese. ¿Cómo funcionan estas válvulas? Una vez que hay contracción, la fuerza también va a hacer que estas válvulas vengan hacia acá. Pero podrían hacer esto. Lo que ocurre es que hay unas cuerditas que están en esas válvulas que se unen a los músculos papilares, que también son miocardio. Entonces esta contracción va a hacer que jalen la valva y se quede solo ahí. Sin embargo, por la presión, ¿no?, que ejerce el ventrículo, estas valvas no se van a quedar ahí, sino que se van a bombar. Eso es normal. Pero un abombamiento mayor de 2 milímetros significa que esa válvula ya es insuficiente. Tanto a nivel de la tricúspide, que es la válvula derecha, como de la mitral, que es la válvula izquierda. Acá está abierto el ventrículo derecho y miramos la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene otro sistema de válvulas, pero no funciona igual que el sistema auriculoventricular, porque acá la contracción va a hacer que la sangre venga acá, y el problema es que no regrese de esta forma. Entonces tiene estas tres especies de sacos, o nidos de paloma, o válvulas semilunares, que se van a cerrar, que cuando caiga la sangre, se van a cerrar justo a nivel de se van a unir justo a nivel del medio, donde tienen unas zonas que son más duras, los nódulos, ¿no? Los nódulos de Morgani en ese caso y los de Arancio en el caso de la aorta, y en esas zonas se cierran y efectivamente no permiten que la sangre pase. La sangre va a ser una turbulencia y en el caso de la aorta eso no sirve porque haciendo esa turbulencia va a pasar por los ostium coronarios hacia las arterias coronarias, ¿no? Las arterias coronarias que son la derecha y la izquierda. La derecha sigue su camino, va a dar ramas septales marginales, una de ellas va a pasar por el tabique interventricular derecho, y la izquierda va a dar la circunfleja, que va a ser lo mismo, y una arteria especial para el tabique, para el surco, ¿no?, interventricular izquierdo, la descendente anterior. Básicamente entre todas se van a encargar de irrigación, y el drenaje se recoge más o menos de forma inversa, porque todas las venas al final van a confluir en un seno que está detrás de las aurículas, ¿no?, el seno coronario, que al final se va a abrir hacia la aurícula derecha. Muy bien. Básicamente eso es el hueso. Entonces, el contorno externo tiene los grandes vasos, las aurículas, los ventrículos. Una radiografía debería de ver esos contornos externos. De forma normal, empezamos por aquí. ¿Ya? En el mediastino, el vaso que viene por aquí es la cava superior. Entonces, esta silueta desde más o menos la clavícula hasta el hilio pulmonar que podemos ver aquí es de la cava superior. ¿Ya? Después encontramos una especie de abundamiento que no es muy grande. Este abundamiento corresponde con la aurícula derecha. ¿Dónde está el ventrículo? Se acuerdan que lo vimos en la imagen. El ventrículo derecho está aquí. Así que no vamos a ver bien su contorno. En el lado izquierdo vamos a encontrar el callado o el botón aórtico.
vamos a encontrar el hilio pulmonar, donde deberíamos encontrar un bronquio, la arteria pulmonar izquierda, que es esta. Miren como acá hay una protuberancia y otra protuberancia acá, ¿no? La aurícula izquierda, que en realidad está aquí, por ende no da ninguna protuberancia ni nada, y solo se va a ver si es que crece de tamaño. ¿Qué pasaría? Vamos a rotar un poquito las estructuras y va a aparecer acá, como una tercera protuberancia. Y el ventrículo izquierdo, que es toda esta zona, ¿ya? No es muy abombado, es un poco abombado, tiene su ápex, la punta de esta zona, ¿ya? Básicamente, esto es lo que estamos viendo. Y recuerden, la aurícula izquierda, que vemos parte de la orejuela, en realidad esta aquí no se nota, o sea, no da ninguna protuberancia ni nada. En la parte lateral, encontramos que hay un contorno anterior y un contorno posterior. El contorno anterior es del ventrículo derecho, el posterior es del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Pero aparte de eso, también tenemos ahí el tronco de las pulmonares, ¿no? La vena cava por esta zona, donde dejamos aurícula y ventrículo, ¿no? Más o menos algo así. La aurícula en la parte superior, el ventrículo en la parte inferior, y acá el ventrículo derecho sobre todo, y el tronco de la pulmonar extensiva. Entonces, si hubiera un crecimiento, estas relaciones van a cambiar. Así que para evaluar, y obviamente el crecimiento va a venir con la remodelación, y la remodelación viene con la injuria sostenida, es decir, algo que está mal, que sigue estando mal, y el cuerpo para compensar va a cambiar el tamaño, va a cambiar la estructura de las cavidades cardíacas, ¿ya? Eso nos sirve para poder evidenciar y para poder pensar en un diagnóstico. Pero si necesitamos algo más fino, tendríamos que recorrer a otros sistemas de imágenes. Por último, no nos olvidemos del índice cardiotorácico, ¿no? Cuando yo divido por la mitad, puedo hacer esto, o si veo que el corazón está muy hinchado, voy a tomar el límite, o sea, de esta mitad el límite más lejano, y de esta mitad el límite más lejano, uno los dos, lo comparo con esto, ¿no? Menos de 0.5 es normal, 51 a 55 es cardiomegalia grado 1, 56 a 60 grado 2, 61 a 65 grado 3 y más de 65 es grado 4. La tomografía es una técnica que también podemos usar, ¿ya? Generalmente, yo eso iba con lo que decía al inicio, las tomografías y las resonancias, a excepción de, por ejemplo, un tequeado, a excepción de una pancreatitis, son exámenes que no son exámenes de inicio, ¿ya? O sea, no es que lo ves en trauma shock, no, primero su tomografía, sí, sí, bolsalo para que llegue. No, no a todos los pacientes, ¿no? Hay condiciones especiales para tomar una tomografía, sea trauma, por ejemplo, pancreatitis, neuro, pero no a todos. Y en el corazón generalmente no es el examen de elección, el inicio, pero sí es un examen que puede dar mucha información. La tomografía tiene la ventaja de ser muy rápida, ¿no? Pero el ciclo cardíaco también lo es. Y no solo eso, sino que como es dinámico, podemos tener una superposición de las diferentes fases que no nos va a ayudar al diagnóstico. Lo ideal es que el diagnóstico sea en una sola fase. Por ende, la elegida es la diástole. Esa diástole donde se supone que hay un llenado pasivo, en donde vamos a ver todo. Entonces, para tener estas imágenes, ¿no?, en diástole, tenemos dos formas de hacerlo. La primera sería la forma retrospectiva, en la cual vamos al paciente y tomamos todo lo que podemos en un buen momento y vamos a tener varias imágenes del ciclo cardíaco, o de repente unos cuantos ciclos cardíacos. Lo pasamos a la estación de trabajo, elegimos solo las de diástole, que podríamos hacerlo al ojo, que no recomiendo, o también sincronizando el ciclo cardíaco con un electrocardiograma. Elegimos las de diástole y esas son las imágenes que van a ser las imágenes del estudio final. Y tenemos todo un estudio retrospectivo.
es mejor. De repente sí. Y la técnica prospectiva sería sincronizar ya el electrocardiograma con el tomógrafo, de modo que solo emita radiación cuando hay diástole y solo tome las imágenes cuando hay diástole. ¿Ya? Es mucha menos radiación la que se usa, sería más conveniente para personas jóvenes. Pero hay otra cosa más, son solo imágenes en diástole. Y hay mucha información dinámica que podemos sacar, sino que lo digan los cardiólogos. Por eso la ecocardiografía es muy útil. Pero bueno, es una técnica que se ha desarrollado mucho al amparo de la cardiología, que hace mejor son ellos. Pero acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? Con la rapidez de la adquisición en un tomógrafo helicoidal, multidetector, etcétera, turbo, super hiper rápido, podemos tener una secuencia de video, una secuencia cinemática de varias imágenes donde veamos dinámicamente el corazón. Y eso obviamente es muy provechoso, ¿no? Por otro lado, la resonancia también nos puede servir. ¿Cuál era el problema de la resonancia? Que demora bastante, ¿no? Pero una cosa, y les decía que por ejemplo para tórax no nos sirve mucho porque demora bastante. Pero una cosa es considerar un espacio de este tamaño y otra cosa un espacio de este tamaño. Si eso aunamos que podemos hacer secuencias cortas, ¿no? Tipo gradiente de eco u otras que son cortitas, sí podríamos hacer una resonancia cardíaca en una zona pequeña y con secuencias adecuadas. De hecho, estas secuencias usan una repetición, una frecuencia de repetición de pulsos de radiofrecuencia muy rápida, para que se entienda. Tanto así que hay muchos protones que no van a reaccionar a todas las secuencias de pulso. ¿Por qué? Recién están reaccionando la primera y ya mandan la segunda. Pero, como la sangre está en movimiento, esto hace también de que si el protón que reaccionó ahora está reemplazado por otro porque está moviéndose la sangre, sí va a reaccionar. Entonces, ese artefacto hace que se pueda ver incluso el movimiento de la sangre y que de acuerdo a la velocidad de la sangre tenga diferente intensidad. Básicamente hay dos tipos de secuencias para eso, ¿no? La sangre oscura y la sangre brillante. Por ejemplo, la sangre brillante, mientras más éxtasis hay, más brillante es la sangre y lo que tenga movimiento, mucho movimiento se va a ver oscuro. Entonces, yo podría ver, tomando el concepto, ¿no?, de la cine angioresonancia, como el de la cine angiotomografía que vimos hace un ratito, así tomando esas imágenes cinemáticas, yo podría ver en una secuencia de sangre brillante un jet negro regresando del ventrículo hacia la aurícula si tuviera una insuficiencia, por ejemplo, ¿no? Y también podría haber un jet en el caso de estenosis. Entonces es muy útil esta información dinámica. También para ver contractibilidad, para ver, por ejemplo, tomando una secuencia en la cual yo vea la circunferencia de la válvula, cómo está al inicio, ¿no? Si es que esta válvula alcanza el área adecuada o es una válvula ya estenótica de inicio, ¿no? Y en la apertura y el cierre podría ver cuánto de área estenótica tiene. Es decir, muy aparte de tomar las imágenes fijas, digamos, en diástole, las imágenes cinemáticas nos van a ayudar muchísimo a todo esto, ¿no? Y la resonancia, como es una zona pequeña, como usa secuencias rápidas como el gradiente de eco, y como tiene estos artefactos, pues nos ayuda también bastante. Ahora uno diría que no demora nada la resonancia, sí demora, pero ¿por qué? Cuando yo tomo una tomografía, eso no les comenté, pero para que sepan, el tecnólogo tiene que decidir de dónde a dónde va a ser el corte, cuánto va a ser la profundidad del corte, los milímetros y todo eso. Entonces primero tiene que tomar en 2 segundos un barrido rápido, que se llama el Scout. Y en el Scout poner todo eso. En el caso de la resonancia, el Scout tiene que ser otra resonancia. No dura mucho, pero dura. Entonces es una resonancia que no tiene mucha resolución, pero que sirve para programar los planos, porque otra vez en la tomografía yo tomo axial y reconstruyo lo que quiero, ¿no? En cambio, en la resonancia, cada plano es nativo. Toma cada plano per se. Entonces, como vamos a ver ahorita, cuando se hacían estudios de ecocardiografía, se han estandarizado unos cuantos planos que sirven para ver el corazón porque tenían las ventanas
para eso. ¿Me entienden? ¿No? O sea, no había otra forma de que pase el ultrasonido por la sonda que a través de esta forma o por acá abajo. Entonces, por eso tenemos también esos planos. Y cuando se toma una resonancia, pues todos estos planos se obtienen de forma nativa para poder evaluar. Por eso una resonancia dura entre 40 minutos a 1 hora. No hay problema del artefacto del movimiento, no es tan grave, pero sí demora una resonancia. Obviamente un angio va a demorar un poquito más. Entonces vean que estos exámenes generalmente no son exámenes para el primer nivel de respuesta, ¿no? De atención, ¿no? Y el primer nivel de respuesta hospitalario, que nadie va a hacer una tomografía en la TLS ni nada por el estilo, ¿no? Ni en el Pacific Life Support. Pero no son exámenes como para que vengan en emergencia y correr a hacer esto, ¿no? Viene en emergencia, se estabiliza, placa de tórax, vemos qué se puede hacer y ya cuando el paciente esté mejor podemos estudiar mejor con eso. Bien. En relación a los planos, son planos que copian los planos que se pueden hacer en la ecocardiografía. Entonces, estos son los 4 planos más estándares. El eje largo vertical, que como pueden ver está cortando el corazón en su eje mayor, pero más para la parte del ventrículo izquierdo, de esta forma. Por ende, aquí estamos viendo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Ojo, si yo les pregunto qué aurícula es esta y me dicen que es derecha, obviamente los voy a jalar. Y está muy claro que es la izquierda. ¿Por qué? Por las trompitas. Recuerden que la cava se vería por acá y por acá. Y es más, dependiendo del corte en donde yo lo haga, no voy a ver nada. Porque las cavas están rechazadas para el lado derecho. En cambio, ahí estamos viendo las dos de las pulmonares. Entonces es claro que es la aurícula izquierda, que es el ventrículo izquierdo. Esta sería su pared anterior. Esta la fosa inferior, la de la base. Y esto sería la válvula. Estamos en el ventrículo izquierdo, sería la válvula mitral. ¿Ya? La válvula mitral. Y esta sería la pared auricular. Esto sería el seno venoso. ¿Ya? Miren qué diferencia de las paredes de la aurícula con las del ventrículo. Entonces acá, por ejemplo, yo podría ver la fracción de eyección, es decir, medir, digamos, ¿no? Al final de la sístole auricular, el área. Algunos ecocardiógrafos pueden medir hasta el volumen, ¿no? Unos ecógrafos por acá, vean, mediremos el área. Y después de la sístole ventricular, medimos el área nuevamente. Siempre queda sangre, obviamente, pero podemos obtener la fracción, el porcentaje de sangre, el volumen que ha sido inyectado. Es muy importante y es un parámetro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Claro que lo puedo hacer acá, lo puedo hacer en el ecocardiografía, lo que sea. Puedo ver también el movimiento de las valvas y recuerden, en la aurícula ventricular yo podría ver aquí el abombamiento, aquí sería el límite. Y en el momento de la sístole ventricular otra vez podría ver el abombamiento de las válvulas y podría ver si pasan los 2 milímetros. Entonces, todo eso lo puede hacer si es un estudio cinemático. Lo mismo podemos hacer en tomografía, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerda? Ya lo he dicho hace un ratito también. Porque acá lo más importante yo creo que reconozcan la anatomía. Estas son las valvas, ¿no? Esto se llaman las cuerdas tendinosas, ¿no? Con el paracaídas, entonces esto sería el músculo papilar o el pilar, ¿no? Y noten también las paredes que son gruesas en comparación con la aurícula. Otro plano, en este plano también es el eje mayor, pero lo estamos tomando de forma horizontal, de forma que estamos haciendo 4 cámaras. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Las 2 aurículas y los 2 ventrículos. ¿Cuál es este, el derecho o el izquierdo? Izquierdo. ¿Por qué? Izquierdo. Derecho. Tiene que ser uno de los dos, ¿no? O sea, 50, no hay pierde. Miren, chicos, Derecho. esto creo que no les he dicho.
Cuando vemos imágenes en axial, generalmente en los planos normales, bueno, este es un plano casi normal, ¿ya? Siempre este es el lado derecho, siempre este es el lado izquierdo. Siempre. ¿Por qué? Imagínense que lo cortan al paciente así y lo ven por abajo. Siempre es así. Es así para tórax, es así para acá, es así para todo lado. ¿Me entienden, no? Es decir que siempre en este esquema de axial el hígado está para acá, para acá, ¿no? ¿Qué más? Siempre que busquemos el apéndice está acá o allá. Acá. Ya, ¿me entendieron la idea? Entonces, estos son las cavidades derechas. Esas son las izquierdas. Pero si tienen problemas de lateralidad, hay otras cosas que nos pueden ayudar. Justo están en este esquema. Miren el grosor de la pared del ventrículo derecho. ¿Ya? Y miren el grosor de la del izquierdo. Obviamente siempre el izquierdo es más grueso y está más en continuidad con el tabique. Eso ya nos puede ayudar. ¿Ok? Si viéramos acá las venas pulmonares sería mucho mejor. Simplemente nos atenemos a... Y ahí podemos comparar los grosores y los diámetros de los dos ventrículos, por ejemplo, ¿no? Podemos ver cinemáticamente cómo está la contracción del músculo y podríamos ver de acuerdo a los jets si hay insuficiencia o estenosis. Y otra cosa más, ¿qué creen que es esto? ¿Qué cosa? Esto de acá. Este es el tabique, ¿no? Esta es la parte más delgada del tabique. ¿Cómo se llama? La fosa oval. Muy bien. La resonancia sí se nota. Mucho más. A veces se puede notar mejor, yo creo que aquí se nota sobre todo porque está muy bien puesto el contraste. Recuerden que entre esto y esto hay una circulación de diferencia. Toda la circulación menor. Por ende, acá, esto obviamente es una fase, esta es otra. ¿Ya? Esa es una fase también más o menos, ¿no? Se va pasando a venosa. Igual, lado izquierdo, lado derecho. Miren el tamaño del tabique, que está un poco, la pared un poco más chiquito, un poco más grueso en el lado izquierdo. Un corazón relativamente normal. Siguiente visión, es un eje mayor, pero a esta altura. Para que entiendan que estamos viendo el ventrículo, la aurícula y el vaso. Y generalmente eso es en el ventrículo izquierdo. El ventrículo, la aorta, está acá, y la aurícula. ¿Ya? Eso depende mucho de la zona, porque si lo vemos aquí es diferente. Acá está el ventrículo derecho. Entonces aquí está más claro que esto es la aorta y esto es la... Aquí por la reconstrucción está de otra forma. Ya casi podemos ver todo. Y de hecho estos semitos son para que salgan los ostios y pase la arteria coronaria. Por último, que es el eje corto. Entonces en el eje corto podemos ponerlo a nivel de las válvulas, podemos ponerlo a nivel de las aurículas, podemos ponerlo a nivel de los ventrículos que acá. ¿Qué ventrículo es ese donde está el puntero? Izquierdo. Muy bien. Ajá. Pero igual, si tienes problemas de lateralidad, las paredes siempre son más gruesas en el ventrículo izquierdo que en el derecho. A menos que no sea un corazón normal. ¿Ya? Pero este es un corte que solemos hacerlo casi axial, así que siempre el lado izquierdo va a ser. Otra cosa más, siempre el tabique va a ser cóncavo para el ventrículo izquierdo y siempre va a ser convexo para el derecho. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Esto, por si acaso, es la descendente anterior. Toda la visita que pueda ver ahí. Acá está otro eje corto, pero este está a nivel de las válvulas para poder evidenciarlas. Y aquí, por ejemplo, yo podría medir el área de las válvulas. Midiendo el área de las válvulas en ese momento, yo podría ver si hay estenosis. Pero haciendo una comparación, también podría ver si hay insuficiencia. Muy bien.
Estos son 4 planos que nos sirven para ecocardiografía, para resonancia, para tomografía y que también tengan que ver con la imagen o con las imágenes cinemáticas, ¿no? Pero como les digo, generalmente eso no lo vamos a tomar nosotros en primer nivel de respuesta hospitalaria. ¿Ya? Demora mucho, es carito, y quien mejor lo interpreta es un cardiólogo, ni siquiera el radiólogo. Así que más nos vamos a guiar mucho nosotros por tener una radiografía al lado. Y como van a ver, generalmente los pacientes vienen siempre por lo mismo, casi. Miren un paciente de 56 años, eso no importa, disnea y plétora facial. ¿Ya? Entonces, le pasa a veces, pero se suele solucionar o no está solucionando mucho por eso bien. Estamos en la taquicardia, podría decirse, y tenemos una saturación un poquito baja. Para 56 es una saturación algo baja. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué observamos en la placa? Primero, pequeño detalle, que a veces no te dicen los pacientes. ¿Ya? Porque muchos de los pacientes normalizan. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente tú le dices, usted tiene diabetes, tómese siempre en la mañana para mejorar su tratamiento un hemoglucotest y vamos a ver cuánto tiene. Y no le explicas muy bien, si el paciente no tiene molestias graves, va a tener 150, 170, 210 y no va a decir nada. Y para él es normal. Mucho normaliza el paciente lo que no le suele fastidiar mucho. Entonces, si el paciente tiene un marcapasos, lo tiene años, no te lo va a decir muchas veces porque ya es normal para él, ¿no? Y uno tiende a olvidar lo que es normal. Pero tiene un marcapasos. Eso significa que tiene algún problema más o menos grave anteriormente. ¿Cómo está el corazón? Aumentado el tamaño, claro. Exacto. Hay una cardiomegalia. Y en esta cardiomegalia podemos ver el aumento de varias estructuras. Por ejemplo, hasta aquí está la cava. La cava no tiene problemas. Yo esperaría tener este abombamiento no tan pronunciado. ¿Qué está grande aquí? No, que este es territorio de Aurícula. Óyete la aurícula derecha. Ahora, bueno, sabemos que es un poco esto, pero cuando está aumentada la auricular, generalmente está aumentada la aurícula. Está más abombadito, pero no tiene el signo más característico, porque también hay un abombamiento a este lado. Eso significa que ha aumentado. ¿Qué había acá? El ventrículo izquierdo. Allá, la aurícula. Mire, acá está el botón aórtico, que relativamente está bien. ¿Ya? Aquí tenemos la primera. Y aquí tenemos otra elevación. Es una tercera elevación y acá hay una doble densidad. Sí está aumentada de tamaño la aurícula. Y es lógico, generalmente cuando está aumentada una cavidad, el mismo lado está aumentado. Ahorita todo el corazón está aumentado. Yo quiero que nos quedemos justamente con esta parte. Aquí vemos el tamaño de la aurícula derecha. Y si lo vemos en la parte posterior, ¿dónde lo vamos a ver? El objeto es izquierdo, ¿no? Ya no lo vemos, debe estar por acá. No vamos a ver el aumento de volumen de la aurícula derecha, pero en la anteroposterior sí. Lo que sería que es aumento de volumen de la aurícula del ventrículo derecho. Porque se acuerdan que este aspecto, el contorno anterior es del ventrículo derecho. Y también hay de la izquierda. Vamos a eso. El ventrículo derecho, cuando el aumento es más grande que el del izquierdo, o no hay aumento del izquierdo, va a ser esto. ¿No? Este es como el sueco. Porque el sueco es un zapato que tiene la punta levantada. Entonces, hay elevación de la punta del corazón. Por la rotación que va a producir el aumento de volumen en esta zona. ¿Ya? También tenemos, bueno, tenemos una más acá. Tal vez un poquito del ventrículo de la aurícula derecha, que eso sí que. Bueno, en relación a la aurícula izquierda ya dijimos, vamos a tener una doble densidad, vamos a tener un signo de trimódulo o una tercera protuberancia, que básicamente mejor lo vamos a ver acá. Bien.
Primera protuberancia es la aorta. Segunda protuberancia es la arteria pulmonar. ¿Ya? Y la última protuberancia cuando aparece es la aurícula izquierda. Generalmente es parte de la escuela. Y aparece por un poco de rotación del corazón. Generalmente no hay tres protuberancias. Cuando vean una tercera es que está establecida la aurícula izquierda. Y otra vez cuando establecida la aurícula izquierda debe haber crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces eso ahorita lo vamos a ver. Miren un paciente de 60 años. Hay que rescatar de acá. Que a veces el proceso de remodelación, y en ese caso pasa bastante, no es un proceso que sea muy aparatoso, es crónico, ¿no? El corazón se remodela para poder copar con los problemas que tenga, como todo órgano. Pero va a llegar un momento en que el problema supere a la remodelación, y ahí van a empezar los síntomas. Y en este paciente, 3 años de hipertensión, que nunca tomó su medicación, ¿cierto? Está bien, y ya tiene fatiga, ¿no? Y aún así, no va a tomar su medicación y solo está viniendo porque le han dicho. Entonces, lo evaluamos y encontramos esto. ¿Qué estamos viendo? Esa es la flecha. ¿Qué señala la flecha? ¿Pero qué parte es ventricular? Ahí tenemos la punta o ápex del corazón. ¿Se dan cuenta? La punta. Eso está no muy abombado, pero la punta sí está yendo por abajo. Y cuando vemos aquí, encontramos que el aspecto posterior del corazón está aumentado, está bombado. Por ende, estos dos signos, más un signo que también vemos acá, que es medir de los dos diafragmas y hacia el corazón, pueden ver, y esto debe ser menor de 1.8, que es el signo de Hoffman-Rigler, más la punta del corazón rechazada hacia abajo, más el abombamiento, y el borde posterior, que podemos ver aumentado en lateral, y esos son signos de la hipertrofia o aumento de volumen de la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Que es muy característico así. Abajo como es muy. No creo que lo hayan visto alguna vez. No busquen ya. ¿Qué es eso? Búsquenlo con Google Images y ahí lo van a ver. Bastante antiguo es el SMU, pero es un signo antiguo, o sea, ya las placas como que... Pero nos pueden ayudar en el primer nivel de atención. ¿Ya? Y es igualito, como ven, ¿no? Eso se llama el signo de SMU y es justamente el abombamiento del aspecto izquierdo del corazón más la punta inferior. Ahora, ¿por qué cambian las cavidades? Obviamente porque la remodelación, y eso tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es justamente los problemas con las válvulas. No vamos a tocar todos, pero por ejemplo, si hablamos de la estenosis mitral, significa que en el momento en que se produce la apertura no es completa. Las valvas pueden haberse pegado, post fiebre reumática, por ejemplo, pueden haberse pegado por calcificaciones o etc, etc. Entonces, la puerta no se abre como debiera para que pasen todos. Ustedes ahorita pueden pasar de 3 de 4 en esta puerta, ¿no? Pero si la cierro casi todos, no pueden pasar de 3 en 4, tienen que pasar de 2 en 1. Y encima, como, no sé, están regalando abajo Red Bull gratis, van a querer salir todos al toque. Entonces van a salir como disparados. Entonces, esto también pasa con la sangre. Y eso obviamente tiene consecuencias. Si hay esa estenosis, la aurícula izquierda va a tener que tener un poco más de fuerza para pasar esa sangre. Pero la aurícula izquierda no tiene, ¿no? No tiene mucho músculo. Así que probablemente, con la fuerza que tiene, esa sangre se quede estática. Y cuando llegue más sangre, pues lo único que puede hacer es aumentar el volumen. Así que podríamos tener crecimiento de la aurícula izquierda en la radiografía. O puede ser normal. Pero en la tomografía sí podemos ver la estenosis. Ya les dije, podemos ver el área, ¿no?, de inicio y podemos ver si el área es menor de lo esperado. Eso ya es una estenosis. Eso lo podemos hacer tanto en tomografía como en resonancia y tanto en el eje corto como en el eje de 4 cámaras.
no hay ningún problema para hacerlo. O si no, en una ecocardiografía también. En cambio, en el caso de la insuficiencia, en el cual va a haber más sangre, de todas maneras, para la aurícula, y más cantidad, puesto que la fuerza de contracción del ventrículo es mayor, vamos a ver siempre un crecimiento de la aurícula izquierda. Esa mayor cantidad de sangre va a tener que volver al ventrículo, así que muchas veces también hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia del ventrículo izquierdo más el crecimiento de la aurícula van a hacer que haya encharcamiento y por ende vamos a tener signos de congestión, ¿no? Como edema pulmonar, etc, etc. Eso lo podemos ver en los rayos X. Pero en la tomografía, otra vez, podemos llegar a ver signos objetivos del problema. Entonces, si tenemos acá las valvas, en esta imagen de 4 cámaras, cuando llega la diástole van a subirse, va a haber un abombamiento. Pero si ese abombamiento es mayor de 2 milímetros, entonces tenemos insuficiencia. Podemos llegar a ver el jet, el chorro, ¿no? Que va a ser de diferente color que el resto de la sangre, regresando a la aurícula. Podemos ver también un engrosamiento de las valvas. Si el engrosamiento es mayor de 5 milímetros, es casi seguro que hay una insuficiencia también. Y lo que podemos ver aquí, sugerentemente, podemos verlo muchísimo mejor en una resonancia o una tomografía. Porque yo veo que está, digamos, grande el ventrículo izquierdo, puedo medir el tamaño de su pared, puedo medir la presión de eyección, etc. Eso es algo que produce remodelación. Pero de por sí, ya el miocardio puede estar sujeto a remodelación por diferentes factores sin la presencia de inflamación. Eso básicamente es una cardiopatía, ¿no? Y tenemos 3 tipos. El primero que estamos viendo es un tipo que tiene que ver con muchas enfermedades y la más característica, por así decirlo, es una que ya no vemos acá, pero que suele todavía verse en zonas rurales de Brasil con cierta frecuencia. Y acá también se puede ver en zonas rurales en las cuales a la gente le gusta hacer su casita de piedra. El Chazas, ¿no? Entonces, en esta cardiomiopatía aumenta el volumen de las cavidades y disminuye el volumen de las paredes, ¿no? Como podemos ver ahí. Miren la pared del ventrículo derecho y la del izquierdo. El tabique todavía está más o menos, pero el ventrículo está muy adelgazado, está muy dilatado, ¿no? Entonces, eso es una cardiomiopatía dilatada. Ojo, ese ya es un problema, ¿no? Porque la contracción no va a ser buena. Pero, hablando del esqueleto del corazón, entonces eso va a hacer que el anillo fibroso probablemente se distienda. Y si se distiende el anillo fibroso de esta válvula mitral, las válvulas que estaban juntas se van a separar. Y vamos a tener una insuficiencia. Entonces, todas estas condiciones suman, ¿no? Y progresan hacia una insuficiencia cardíaca cada vez más complicada de no tratar, no curar, no se cura, sino de compensar o controlar. Pero también podría darse el caso, como vimos del paciente de la hipertensión, de que sea necesaria una remodelación del corazón para poder. Una hipertensión sostenida de 150 con 110 por 10 años va a producir una remodelación importante. Entonces, se produce hipertrofia, que es muy diferente de la hiperplasia prostática, digo, de hiperplasia, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque no tenemos más células, sino que las células son más grandes. Y además, esta hipertrofia es generalmente concéntrica. El paciente hace esto, y tanto va también a disminuir el volumen de la cavidad. Por ende, va a producir también una miocardiopatía, en este caso hipertrófica, ¿no? Y un signo de acá, que se ve más o menos, es el tabique engrosado acá, pero sobre todo, la pared, perdón, y el tabique que está bastante engrosado, ¿no? Bastante engrosado. Acá podemos ver, porque esto es 4 cámaras, básicamente, parte de la válvula, y acá el tabique interauricular, que obviamente está muy pequeño en relación a lo que estamos viendo. Imagínense un paciente, ¿no? Que viene por un mieloma múltiple. Es un poquito complicado de diagnosticar muchas veces, ¿no? Pero
Vamos a cambiar lo que decía los chicos de los grupos. Paciente que viene diciendo, doctor, me duele 3, 4 días, ya, no puedo soportar el dolor. Le tomas sus rayos X. ¿Qué miras? Una fractura. Pero como querías sacar más plata del seguro, tomaste unos rayos X de toda la columna y ves que hay otras lesiones. Y eso ya está raro, ¿no? Pero, bueno, estas son lesiones líticas generalmente, no son osteoblásticas. Pero estas lesiones líticas las podría dar otro tipo de cosas, ¿no? Las podría dar, por ejemplo, neoplasias. Metástasis suelen ser las lesiones óseas. Y si son de la columna, del hueso, pues muy probable, si el paciente es varón, puede ser de próstata, puede ser de pulmón, ¿no? Hay ciertos tipos de cánceres de mama, si el paciente es mujer, pueden ir también al hueso. La teoría del suelo y la semilla. Por eso podemos también tener una idea del tipo de neoplasia. Pero vemos demasiadas. Entonces, el lógico paso siguiente es tomar un sarvelloso, radiografías de todo. Y encontramos también acá las mismas lesiones líticas. Por si acaso, si son líticas, yo pienso más que todo en cáncer de riñón. Y el riñón está bien. Entonces, es muy probable que sea un mieloma múltiple. ¿Qué hacemos? Proteína de lesión, análisis de las cadenas y biopsia. Y ya, salió. Es mieloma múltiple. Vamos con tratamiento, con terapia biológica, para no darle quimio. Iba bien el paciente, está 1 año, ha remitido hace 6 meses, y viene con disnea y a medianos esfuerzos, que ya es restrictivo de la calidad de vida, ¿no? Bueno, el mieloma ya estaba bien, pero ahora ya tiene esto. Tenemos estertores, matidez en base a ambos campos, en radiografía de borramiento de los senos, y me permito añadir que de repente hay ligeras opacidades acá, ¿no? Como que quieren cerrar las herramientas. ¿Qué está pasando? Insuficiencia cardíaca. Parece, ¿no? O sea, está teniendo un distrés cardíaco, lógicamente. O puede ser pulmonar. Pero como no tengo más que hacer, voy a pedir mi placa. No hubo nada en la placa, como había plata, sacaron una resonancia. ¿Y qué encontraron? Un corazón con tamaños adecuados, ¿ya? Con un tabique más o menos adecuado, un poco en el límite superior, con paredes adecuadas, pero que al examen cinemático tenía restricción de llenado y la fracción de eyección estaba disminuida. ¿Qué significa eso? El corazón obviamente tiene una contractibilidad, ¿no? Y algo está interfiriendo con su contractibilidad y con su distensión. Ese corazón está más duro, por así decirlo, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? Ahí la clave es el mieloma, porque el mieloma múltiple se asocia muchas veces con amiloidosis, ¿no? Amiloidosis secundaria al mieloma. Entonces, sin necesidad de inflamación ni nada, solo el depósito de amiloide a nivel del miocardio hace que este miocardio se restrinja en sus capacidades de contracción y su distensibilidad. Por ende, ahí estamos hablando de una miocardiopatía restrictiva, que generalmente tiene un corazón de tamaño normal, pero en los parámetros funcionales, como por ejemplo la fracción de eyección, el volumen del ventrículo izquierdo, la contractilidad, presenta fallas. Acá podemos ver bastante bien, con contraste, se miran bastante bien los pasos en reconstrucciones, e incluso no sería tan necesario tomar una tomografía, porque una angiografía con fluoroscopía, como hacen en el seguro, es bastante buena, porque hay una muy buena delimitación en esa zona. Hay aire y hay densidad de agua, así que el contraste se mira muy bien, ¿no? ¿Y qué evidenciamos ahí? Las valvas, ¿no?, semilunares, y ahí las dos columnas. La derecha con sus setales, sus marginales, la izquierda con su circunfleja, que da sus demás ramas, y con la descendente anterior. Y podemos evaluar el diámetro, tanto aquí como en una fluoroscopía, hasta en una resonancia podemos evaluar. ¿Qué me interesa ver ahí? Disminuciones del diámetro, que puedan ser por una estenosis, que puedan ser por una placa de ateroma, o pueden ser también, dentro de las placas
de ateroma por una aterosclerosis o en su defecto por una calcificación. Y eso sí no lo ve la resonancia. Pero sí lo va a ver hasta la fluoroscopía. ¿Por qué? Por el aumento de densidad. Entonces, preferible, yo pienso, tomografía o una fluoroscopía para ver el tema de las arterias coronarias. ¿Cuál es el problema de la fluoroscopía del cineangio? La cateterización. Porque no es que pones por acá, el contraste ya aparece por aquí, ¿no? Sino que tienes que cateterizar hasta ahí para poder hacer el contraste adecuadamente. En cambio, con la tomografía como que no tanto. Pero como vemos, podemos ver estenosis y esas estenosis nos indican que probablemente sea el problema que estamos. Un paciente de 45 años con dolor torácico y disnea, aparición reciente, la presión ya un poco baja, la frecuencia 90 y la saturación de 88. Ahora, esto, en ese momento yo creo que es muy general. Yo no podría decir que tiene este paciente, pero sí podría decir que está mal, ¿no? ¿Qué pasa si esta frecuencia dentro de unas horas está en 50? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los latidos estaban bien, después de eso los escucho ya alejados? ¿Por qué se escucharían los ruidos cardíacos alejados? ¿El paciente está allá? No. ¿Por qué se podrían escuchar alejados? Porque hay un aumento de la distancia entre, o sea, la caja torácica es una buena resonadora. Tiene que haber un aumento de la distancia entre el que produce el ruido y la caja torácica. ¿Y eso ocurre en qué momento? Eso ocurre obviamente cuando hay algo que se interpone. Y algo que se interponga así rápido, no puede ser otra cosa que... ¿Qué? ¿Qué? Claro. Pero obviamente cuando lo vemos acá y vemos la imagen, cuando lo vemos el paciente inespecífico y vemos la imagen, ya nos podemos dirigir muchísimo mejor. En este caso, la imagen es un signo muy peculiar, es el signo de la botella o de la garrafa, de la majuana, ¿no? El corazón está hecho una bola prácticamente. Y eso sí es muy sugerente, más la clínica obviamente de la patología del pericardio, que puede tener otras cosas, ¿no? Pero probablemente lo que más nos enfrentamos nosotros es justamente a derrames pericárdicos. Obviamente eso también viene con dolor, por ejemplo, ¿no? Y si yo pongo, bueno, dependiendo, los ríos sí van a estar alejados, o dependiendo de la etiología podría escuchar hasta un brote pericárdico. Ahí está, ese es el signo de la garrafa. Ahora, que tenga mucha utilidad para el diagnóstico, sí, pero para nada más. Yo preferiría tener un ecógrafo, poner acá, voy a evidenciar el pericardio, voy a evidenciar el líquido, y ya sacado un poquito de suerte, puedo poner una aguja y hacer un procedimiento para que pueda liberarse. Eso no es una ecocardiografía, simplemente es un uso de ultrasonido en el punto crítico de atención para poder mejorar eso. Y obviamente retirando el líquido, pues se va a mejorar muchísimo más. Paciente de 80 años con esa imagen, presenta dolor torácico, falta de aliento, colabora con el examen, taquicardia y una saturación que para una viejita está muy bien, en realidad. ¿Qué ven de raro ahí? Ya sí hay una opacidad en la zona izquierda. Vamos a... Claro, porque ustedes deben reconocer que el mediastino debería llegar hasta acá. Sale un mediastino T amplio en el izquierdo. Entonces hay una hiperdensidad izquierda que ensancha el mediastino. ¿Cómo sabemos que está en el mediastino? Mira cómo se va la tráquea terminal.
¿Tiene silueta con el callado aórtico? No, porque es el callado aórtico. ¿Ya? Con la aorta descendente. Pero obviamente no es el callado normal, es un callado desanchado de una descendente. ¿Qué le puede haber pasado? Un aneurisma. No iré a disección porque la disección es un momento agudo, ¿no? Y miren, la señora no es tampoco que ¿no? Parece que ha sido. Es un aneurisma, una dilatación aneurismática de la arteria aórtica. No es lo común que sea en la descendente, pero está en la descendente. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ensanchamiento del mediastino, como pueden ver obviamente. Muchas veces hay ese aumento de la curvatura del borde y aumento de la sombra de la aorta. Porque como ven, la densidad ya se escapó, no es la misma densidad de todo el mediastino, pero se sigue continuando. Acá hay todavía casi un poco desviado. Entonces la aorta que tiene su aneurisma. Ahora, si nos persiste la sospecha, podemos tomar una tomografía y la tomografía sí nos permitiría diferenciar, por ejemplo, entre un aneurisma saccular y un fusiforme, ¿no? Nada. Eso es un aneurisma saccular, no es completo. Y si hay una diferencia de densidad es porque eso es un trombo. Pero ya ha aumentado el diámetro de la... Y aquí también está aumentado el diámetro de la aorta, pero en todas las circunferencias. Es un aneurisma. El último caso. Paciente de 40 años, dolor torácico, falta de aire, miren la saturación terrible, hay cianosis perioral, no tolera bipedestación ni decúbito. Le duele, le fastidia o no puede respirar, pero está bien. ¿Qué encontramos en la placa? Si toman la clase anterior que les comenté lo que hay que ver, todo está bien en realidad. Lo único que yo diría que no está bien es eso. Pero es muy inespecífico. Este hilo está un poquito grande, nada más. Pero la placa está bien, no justifica lo que siente el paciente. Eso es importante porque muchas veces, ante esta disquisición, ¿no? Una placa de tórax relativamente adecuada con una paciente o un paciente que está lógicamente comprometido, nos deberían hacer pensar en que este cuadro no se puede evidenciar en la placa. Y hay algunos cuadros que no, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces se le toma la tomografía y se encuentra tremendo émbolo en la pulmonar derecha. ¿Qué es eso? Tromboembolismo pulmonar. Ahora, ojo, muchas veces no está ahí, ¿no? No es tan aparatoso, está en otros lados, está en segundos, terceros órdenes, pero igual se puede ver. Se hace una angiografía pulmonar por tomografía. Se utiliza la técnica del MIPI, o sea, la máxima proyección de intensidad para ver más que todos los vasos, y generalmente porque es un trombo, que obviamente al contraste no va a captar contraste, vemos la tomografía, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico. Pero también hubiera sido bonito que hubieran dicho que le tomamos un dímero D, ¿no? Pero, o sea, en práctica, generalmente un tromboembolismo no suele dar problemas, no suele dar una placa con algún tipo de signo, pero hay un paciente comprometido. Entonces, hay que considerar. Obviamente, ese paciente tú lo agarras y lo tratas de estabilizar, ya debería tener oxígeno, etcétera, etcétera. Esto nos sirve para confirmar y tal vez tratar de hacer un tratamiento, ¿no? El otro que podríamos hacer, que obviamente tampoco se escapa del primer nivel de respuesta, es una gamografía de ventilación y perfusión. Eso sí lo vamos a ver. Muy bien, chicos. Eso es lo que teníamos que ver por el día de hoy.
tienen hasta